Quedó superada la crisis que por horas tuvo en vilo a miles y miles y miles de personas, especialmente en Colombia, pero también en Estados Unidos. Colombia y Estados Unidos llegaron a un acuerdo tras el intercambio de amenazas entre Trump y Petro por los deportados. Colombia envió un avión militar a San Diego para recoger a 110 personas listas para la deportación, luego de negar el ingreso de un avión militar de Estados Unidos. La gestión de visas en Estados Unidos se restablecerá cuando Colombia reciba el primer grupo de deportados. Es parte de lo ocurrido en menos de 24 horas. Vámonos a Bogotá con Fernando Ramos. Fernando, y la crisis que puso a muchos a sufrir, especialmente por los estrechos vínculos que hay entre Colombia y Estados Unidos, un aliado con el que, como Donald Trump quiere, Colombia tiene un déficit comercial con Estados Unidos, que es lo que Trump dice debe ocurrir. Así es, Juan Carlos. De hecho, Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia. Cerca del 30% de las exportaciones de este país van hacia Estados Unidos. Para que te hagas una idea, solo a corte de noviembre de 2024, en el último año, se transaron más de 13.000 millones de dólares. Y esto tiene que ver con productos como el café, las flores, también metales. Y hay que recordar que el próximo 14 de febrero es San Valentín en Estados Unidos y es la fecha en que los floricultores esperan hacer la mayor cantidad de envíos. Por eso había tanta preocupación entre los colombianos, especialmente entre los empresarios, por las consecuencias económicas que podía traer esta disputa, que se preveía como una de las más graves en los últimos años, pero que al final terminó siendo más fugaz de lo que se esperaba, aunque todavía no se conocen bien cuáles serán las consecuencias. De hecho, ya partió hacia San Diego el avión de la Fuerza Aérea Colombiana que traerá a esos 110 deportados. El presidente Petro se oponía a que llegaran esposados y con cadenas, como ha ocurrido durante todos estos últimos años, incluso durante su gobierno. Recordarás que en mayo de 2023 reportamos y registramos que llegaron varios colombianos en aviones de Estados Unidos en esas condiciones, cerca de 14.000 en el último año, según cifras de Migración Colombia. Veamos cuál fue la conclusión a la que llegó el gobierno colombiano tras este acuerdo con Washington sobre los deportados. Veamos. El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. En este contexto, el canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García Peña viajarán a la ciudad de Washington en los próximos días para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos, resultado del trabajo conjunto que llevó al intercambio de notas diplomáticas entre los dos gobiernos. Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados, garantizándoles las condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos. El gobierno de Colombia, bajo la directriz del presidente Gustavo Petro, tiene dispuesto el avión presidencial para facilitar el retorno de los connacionales que iban a llegar hoy al país en horas de la mañana en vuelos de deportación. Pues Juan Carlos, ese avión salió y es posible que con su llegada se resuelva también el tema de visados. Muchos colombianos que llegaron hoy a la embajada con sede en Bogotá se encontraron con la sorpresa de que no había atención al público para atender algunas citas que estaban ya previstas con antelación, con 1, 2 y hasta 3 años. Recordarás que por el tema del COVID muchos de esos procedimientos fueron aplazados y en Colombia se demoran hasta 2 y 3 años para poder acceder a esta cita. Veamos lo que nos dijeron ellos sobre lo que pasó en el día de hoy, en la mañana, en la Embajada de Estados Unidos. La verdad muy triste, el día de ayer llegué desde Cali acá a Bogotá para mi cita el día de hoy y pues la verdad se siente uno frustrado, son sueños ideales que uno tiene pues de acceder a este documento que es la visa para poder viajar a Estados Unidos, más que todo por conocer y demás. Hace 3 años nos dieron la cita, nos la reprogramaron para hoy, la de las huellas el viernes, la de la hoy, y pues no tenemos ninguna noticia. Bueno, no, la cita la teníamos programada desde hace más de un año
hemos perdido 3 días de colegio de los niños, hotel desde el jueves, viernes, sábado, domingo, los tiquetes aéreos y pues corremos el riesgo de perder los derechos consulares. Entonces pues la situación es bastante desconsoladora. Juan Carlos, como siempre, los colombianos de a pie, la gente común y corriente que tiene pendiente ese tipo de procedimientos, viajes ya programados, son los que salen perdiendo. Y obviamente la disputa continúa en redes sociales sobre quién le fue mejor, si a Petro, a Trump, quién dio su brazo a torcer. Bueno, es la polémica que hay actualmente sobre el resultado de esta polémica de un caso que pues involucra la deportación de estos colombianos que también están en vilo porque ya estaban allá en vilo y pues fueron rechazados para llegar al país, Juan Carlos. Y es una guerra de redes sociales entre Trump y Petro aprovechada por los rivales para hacer otra guerra en redes y, como decías, perjudicados quienes están en el medio de esa disputa. Negaron el ingreso de un avión militar para enviar un avión militar. De pronto en ese avión militar colombiano no vengan con esposas en manos y pies. Muchas gracias, Fernando Ramos, reportando desde Bogotá. Bueno, hablemos ahora de lo que ha sido esa crisis desde el lado de Estados Unidos. Eso era de lo que se hablaba ayer. Ya hoy no se habla tanto de la crisis con Colombia, que aunque es un aliado muy cercano, pues la verdad es que hay muchos en Estados Unidos que ni siquiera saben dónde queda. Vamos con Yone Molinares al complejo del Capitolio y Yone, la reacción en el mundo político ante esta guerra que se pudo evitar, pero que tuvo a muchos preocupados por las implicaciones comerciales, financieras, legales y prácticas. Y que tienen todavía hablando aquellos que están a favor y en contra, obviamente, de esta relación y de las políticas de Donald Trump. Los republicanos, por lo menos en las redes sociales, en conferencias de prensa, en entrevistas, pues siguen insistiendo que aquí lo que fue mal fue la actitud del presidente de Colombia por no haber respetado un acuerdo en el que ya había aceptado, por poner en peligro la relación. En la Florida, donde está Donald Trump, donde está reunido con muchos de los republicanos de la Cámara de Representantes, 2 de ellos que representan una buena parte de la comunidad hispana, especialmente colombiana, estuvieron hablando sobre cómo ven el intercambio entre Petro y Trump durante las últimas horas. Mira. Esto es lo que pasa cuando una persona se despierta a las 4 de la mañana y quiere tener una lucha con el presidente de los Estados Unidos. Sonó muy guapo, ¿no? Pero al final tuvo que decir que no. Así que yo no soy un fanático del presidente Petro, yo sé lo que es, pero las relaciones entre los Estados Unidos y Colombia todavía tienen que ser buenas y bastante apretada con ellos, porque son un aliado, han sido aliados por décadas, si no más de 100 años. Pero en este instante tuvimos un desacuerdo, se resolvió bastante rápido. Estoy muy contento que ahora él está mandando sus aviones a los Estados Unidos para recoger sus ciudadanos para devolverlos a Colombia. Nos está ahorrando dinero. Muchas gracias por eso, el presidente Petro. Hay otros republicanos que están pidiendo más sanciones. Las sanciones que había inicialmente delineado Donald Trump en su cuenta de Truth Social, pues quedaron pendientes de si de pronto llega a reactivarse estos dimes y diretes, pero finalmente algunos que quisieran incluso ver más de estas sanciones. Los demócratas piensan que por el contrario todo esto es innecesario. Esta guerra comercial lo que hace es complicar las cosas para los estadounidenses y mucho más para los colombianos. Y pues, por ejemplo, este congresista dice que realmente Trump no sabe con quién se está metiendo específicamente porque está lastimando a uno de los socios más cercanos de Estados Unidos en el hemisferio. Mira. Estos vuelos de deportación han estado yendo a países como Colombia por años y años. Y pues cuando el presidente colombiano reaccionó, sea quien tenga razón, cuando el presidente colombiano reaccionó porque eran aviones militares y tal vez escuchó que los detenidos no estaban siendo tratados adecuadamente. Eso se puede solucionar fácilmente con una llamada telefónica. No tienen que ir a Twitter y amenazar con aranceles del 25% o del 50% o lo que sea.
Todo lo que está haciendo está aumentando el caos y está haciendo que Estados Unidos se vea más débil en el mundo sin hacernos más seguros. La verdad es que podemos ahorrar $20,000 y, sin embargo, sería difícil encontrar una nación en Sudamérica que haya sido mejor amiga de los Estados Unidos que Colombia. Bueno, todo eso que ocurrió en cuestión de horas el fin de semana deja algo claro también, y es que para los republicanos lo que diga Trump es lo que va, y ellos le van a dar el respaldo entero mientras tengan la posibilidad de manejar la agenda en el Congreso. Eso fue lo que dijo el presidente de la Cámara de Representantes. Colombia y todas las naciones deben estar alertas. El Congreso está completamente preparado para aprobar sanciones y otras medidas contra aquellos que no cooperen plenamente o no cumplan con los requisitos para aceptar a sus ciudadanos que se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos. El presidente Trump está poniendo a Estados Unidos en primer lugar, tal como dijo que lo haría, y el Congreso implementará políticas que refuercen su agenda. Como tema de política exterior y de manejo de diplomacia, estamos entrando en un nuevo terreno ante la forma en que Donald Trump conduce y está llevando a cabo su segundo gobierno, y ante la forma que responde, en este caso, el presidente Petro. Pues mire, este es un ejemplo de lo que está sucediendo en el mundo entero y un mal ejemplo. La diplomacia y gobernar por tweets, la falta de diálogo, la falta de respeto por los protocolos, por los procedimientos, por la diplomacia. Esto se podría haber evitado con un diálogo previo para que se pusieran de acuerdo en lo que después se pusieron de acuerdo, sin dejar la herida que sin duda va a dejar este incidente. Entonces, lo que esto nos está mostrando es que si el mundo quiere resolver los problemas existenciales que hoy existen, va a tener que hacer una reevaluación, los líderes sobre todo, de cómo dialogan, cómo respetan las normas, cómo respetan el derecho internacional, los convenios, los acuerdos, porque de otra forma el mundo va a estar en serios problemas. Algo que llama la atención es Colombia tiene un déficit comercial con Estados Unidos, que es lo que quiere el presidente Trump. Colombia sigue siendo un aliado muy cercano de Washington, a pesar de la llegada de Gustavo Petro a la presidencia. Tal vez una de las características de Donald Trump es pelearse con sus amigos, y en este caso México había negado el ingreso de un avión militar, pero no hubo este tipo de reacción. Pero me imagino que uno podría imaginarse que con Colombia sí puede tener este tipo de retórica y acciones, y en el caso de Colombia se ve una falta de gestión también y de prudencia de parte del presidente Petro de poner a un país en esta situación de las sanciones que iba a enfrentar, en algo que decía usted, se podía haber resuelto mucho más, de una manera más sencilla. Sin duda, Colombia ha sido un socio estratégico durante muchísimos años de Estados Unidos. Hemos tenido unas muy buenas relaciones bipartidistas, tanto con el Partido Republicano como el Partido Demócrata, desde la época del presidente Reagan. Inclusive a mí como ministro de entonces me tocó lidiar con Bush padre, con Bush hijo, con Clinton, y por supuesto con Obama y con el propio Trump en las mejores condiciones. Entonces uno no entiende que de la noche a la mañana de pronto se presenten este tipo de situaciones, y lo grave es que se presentaron por falta de respetar las normas, de tener un mínimo de sentido común. El presidente Petro también se equivocó de cabo a rabo cuando a las 3:30 de la mañana, de pronto de la noche a la mañana, decide que no va a permitir que los aviones aterricen, que tenían los deportados, cuando antes había dicho que sí, que los iba a recibir con flores. Entonces ese tipo de comportamiento pues produce las reacciones que vimos, de manera que aquí no hay sindéresis ni de un lado ni del otro, y por eso es que hay que dialogar, por eso es que hay que ponerse de acuerdo, porque los únicos que sufren a la larga de este tipo de situaciones son los americanos, el pueblo americano, y los colombianos, el pueblo colombiano, porque los líderes están aquí, pero el día de mañana no van a estar, pero las consecuencias las sufren los pueblos. Primero, del 20 al 26 de enero
se han recibido 4.094 personas, la gran mayoría de ellos mexicanos y mexicanas. Nosotros tenemos, como lo mencioné desde hace unos días, creo que el 21 o 22 de enero, a partir de la llamada telefónica que hubo entre el secretario de Estado, Marco Rubio, de Estados Unidos, y el canciller Juan Ramón de la Fuente, tenemos un grupo de trabajo que está trabajando sobre los temas de migración y esperamos que este grupo se amplíe a otros temas que consideramos importantes con el gobierno de Estados Unidos. En el tema de migración hubo ya varias reuniones entre la organización de Estados Unidos que se llama CBP, que tiene que ver con migración y aduanas, y Migración de México, en donde estuvo presente Relaciones Exteriores y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Han sido reuniones a distancia y en estas pues hay acuerdos, conciliaciones, digamos. Algo muy importante es que esto no es nuevo para México, esto es muy importante. México tiene una historia de repatriación muy importante de relación con Estados Unidos. ¿Qué pedimos nosotros? Respeto a los derechos humanos. La Cancillería y Migración tienen un esquema por si hay alguna violación a los derechos humanos de los mexicanos que llegan a nuestro país, pues se hacen distintos esquemas, desde una queja a CBP o a otras organizaciones que se dedican a este tema en los Estados Unidos, o incluso denuncias que se presentan en los tribunales de Estados Unidos. Son 4 aviones, pero ha habido otras ocasiones en nuestro país que se han recibido 4 aviones civiles que llegaron al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Y los casos se mantienen de deportaciones o se han hasta ahora aumentado? no ha habido un incremento sustantivo, unos días que disminuyó con la entrada del presidente Trump, pero si lo tomamos por semana es un número que en otras ocasiones ha tenido nuestro país. Presidenta, nada más para cerrar ese tema y rápidamente a otro, ¿usted participará en la reunión de la CELAC de este jueves? Sí, están llamando una reunión de la CELAC. Nos parece bien que se haya llegado al final a un acuerdo entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Estados Unidos. A nadie no es buena pues ni las tarifas ni otros mecanismos. Entonces finalmente lo que entiendo es que ayer por la noche se llegó a un acuerdo entre ambos gobiernos y eso es bueno porque finalmente debe prevalecer el diálogo, el respeto, que es lo que nosotros hemos buscado en la relación con Estados Unidos